Buenas tardes. Bueno, si les parece, vamos a ir arrancando. Les doy las buenas tardes a todas y todos. Gracias por conectarse. Mi nombre es Aldana Núngeser y les doy la bienvenida a esta charla de debate sobre juicios por jurados en la provincia de Buenos Aires, organizada por el Grupo Académico UNS. En el día de hoy tendremos a dos grandes disertantes. En primer lugar, a Germán Kieffel, quien es defensor oficial y docente de nuestra Casa de Estudios, y cerrará el debate de hoy Juan Pablo Fernández, quien es fiscal general y docente del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. Para que tengan en consideración cómo vamos a llevar a cabo el debate, cada uno de los disertantes tendrá 20 minutos. A su término se hará una suerte de réplica y dúplica, en donde otorgaremos 5 minutos para cada uno, y al finalizar, si hay preguntas por parte de los participantes, pueden abrir el micrófono o pueden dejar sus dudas por medio del chat de Zoom y las vamos a leer para que se puedan canalizar las consultas. Así que, bueno, gracias por conectarse nuevamente y Germán, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme, gracias Juan Pablo por invitarme a esta charla de debate. La idea es que podamos desarrollar algunas ideas que muchas veces las charlamos o tomando un café o fuera de un espacio laboral, y lo que está bueno es poder manifestarlas con gente que le interese el tema. Entiendo que hay ya profesionales, hay gente que está estudiando, y la idea era dar mi punto de vista de lo que es el juicio por jurado como defensor. Yo soy defensor oficial, defensor de una unidad de defensa dentro de la provincia de Buenos Aires, y mi experiencia, ya llevo más de 10 juicios por jurado, la quería transmitir para ver los pros y los contras que tiene el sistema. Lo primero que debemos entender que nuestra Constitución, ya en el artículo 118, en el 75, inciso 2, y en el 24 lo reconoce. Tiene un marco constitucional que es importante para sostener el juicio por jurado. Ahora, en mi condición de defensor, yo tengo la obligación de saber con certeza en qué consiste esta herramienta de juicio por jurados, porque al tener la opción en nuestro sistema dentro de la provincia de Buenos Aires de elegir el juicio por jurado como potestad de la defensa, uno tiene que estar por lo menos enfocado sobre el caso y cómo lo va a llevar adelante. Por lo tanto, no es fácil para un defensor cuando elige juicio por jurado, porque ahí empiezan a generarse una serie de dudas en cuanto a si es el sistema que me va a dar respuesta al caso que estoy planteando, y donde yo voy a poder de alguna forma encontrar la justicia del caso. Por lo tanto, como nosotros somos los que elegimos llevar a juicio por jurado a nuestros asistidos, nuestra responsabilidad es doble: conocer el sistema y entender que tiene un resguardo constitucional y legal todo esto. Por eso yo me tomé el trabajo de repensar. Yo trato de repensar siempre cuando hago la elección de juicio por jurado, en un caso determinado, si conviene o no, y con esta charla me puse de nuevo a repensar. Digo, bueno, sé que el juicio por jurado hay varias variantes y varias discusiones en cuanto a su legalidad, en cuanto a su funcionamiento. Las críticas muchas veces pasan por la cantidad de votos para un veredicto condenatorio, absolutorio, por la fundamentación del veredicto. Entonces pensé, dije, bueno, a ver, un juicio por jurado tiene la garantía necesarias para que yo pueda llevarlo adelante a mi asistido con una visión estratégica. Se está resguardando el derecho de defensa y el debido proceso, más allá de lo que nuestra Constitución ya lo tiene asimilado como tal. Entonces, ¿qué dije? Tengo que encontrar la vuelta de transmitir esta situación para ver si el juicio está garantizando todo esto. Y me paré desde el punto de vista del juez. Dije, bueno, a ver, hablamos tanto del jurado como que aparecen 12 personas en un momento determinado y resuelven y se van. Es mucho más complejo. Y es mucho más complejo, y por suerte es mucho más complejo, porque hay una realidad: es el juez técnico el que tiene una real trascendencia en el jurado.
sin los jueces técnicos y sin su acompañamiento sería imposible que se desarrolle un juicio por jurado y sería prácticamente imposible que tengamos veredictos justos. Y digo esto porque en mi experiencia de hacer juicios con jueces técnicos y juicios por jurados, ahí se ven claramente las diferencias en uno y otro. Quiero destacar algunos puntos. Por ejemplo, en el juicio por jurados, cuando se termina la instrucción y se eleva la causa a juicio, vamos a tener una etapa probatoria. En esa etapa probatoria hay una fuerte intervención del juez en el control de la prueba que se le va a llevar al jurado, en el control constitucional de todas esas constancias, toda esa prueba. Tengamos en cuenta que el jurado no va a tener conocimiento previo de ninguno de los elementos probatorios que obran en el expediente. Por lo tanto, la audiencia preliminar es muy fuerte en cuanto a su control de constitucionalidad de todas las pruebas que se llevan adelante. Al punto tal que ahí se van a descartar y se van a aceptar las que encuadren para lo que nosotros vamos a discutir, que es el juicio, en el juicio por jurados. También vamos a tener estipulaciones probatorias donde vamos a poder acordar ciertos elementos de prueba para no discutirlos después sobre circunstancias que se pueden dar en el caso. Ahora bien, esa es la primera intervención. Ya hablamos de la prueba interviniendo un juez técnico. Pasada esta etapa, el juez técnico sigue interviniendo fuertemente. ¿Ya dónde? En el proceso de selección de los jurados, o lo que nosotros conocemos como bordiré, o de selección de los jurados. Ya es el juez el que va a controlar las recusaciones sin causa, va a aceptar las recusaciones con causa, va a tener un poder sancionador en esa audiencia previa de la selección de los jurados, y va a garantizar con ese proceso la mayor transparencia y de que los intervinientes, esos sujetos que van a intervenir en el juicio, esos jurados, lleguen al mismo con la mayor imparcialidad posible. O sea, hay ya una segunda intervención que entiendo que es fundamental para controlar que los 12 sujetos sean lo más imparcial posible para arribar al juicio. Después vamos a tener una tercera intervención, cuando arrancamos el juicio, ya tenemos los 12 sujetos, del juez técnico, que va a ser con las instrucciones que le va a dar, sobre las funciones que él tiene, sobre las funciones que tiene el jurado, la mecánica del juicio, los delitos juzgados, los principios de inocencia implicados en el proceso penal, los medios de prueba a utilizarse en el juicio, y el comportamiento que deben tener los jurados durante el transcurso del mismo. Por ejemplo, no consultar con medios previos al jurado, o transmitirse información entre ellos fuera del jurado, etcétera, etcétera. O sea, ya tenemos 3 intervenciones técnicas. Fíjense cómo el juicio se empieza a apuntalar y se empieza a resguardar siempre con un juez técnico que va resguardando todo. Ahora, en el juicio propiamente dicho, también vamos a tener la intervención del juez, controlando y cuidando que las partes no engañen al jurado a través de preguntas que sean indicativos en el examen directo, o que confundan al jurado, o que se incorpore prueba de forma ilegal. Por último, con relación a este juez técnico, va a intervenir en las instrucciones finales, donde a los jurados le van a decir, le van a explicar nuevamente cuál es la función del jurado, cómo hay que delimitar la prueba, qué es prueba y qué no es prueba, los derechos y garantías constitucionales que hacen al debido proceso, las instrucciones en el modo de valorar la prueba, las instrucciones sobre su soberanía e independencia que tiene al momento de decidir, y las instrucciones sobre la deliberación. Y además las instrucciones sobre el derecho sustantivo a aplicar. Todos estos resguardos, ¿por qué hablo de todos estos puntos de anclaje que va fijando el juez? Son como anclas que va poniendo estacas para que el barco, que es el juicio, no empiece a girar y no se mueva. ¿Eso qué nos permite a nosotros? Darle un marco de legalidad. Ahora bien, todavía no hablé del jurado. Ustedes vieron que yo no empecé a hablar del jurado, pero sí hablé por qué esa decisión final que lleva al veredicto del jurado está resguardada desde todos los puntos. Desde el comienzo, cuando todavía no hay ni un jurado seleccionado, hasta el final del juicio, donde es el juez técnico que termina dando las instrucciones al mismo. Por lo tanto,
las garantías del debido proceso con relación a un juicio por jurado están garantizadas de todos los puntos de vista. Como hice referencia recién, entiendo que no hay fisuras en el sistema de juicio por jurados que puedan hacernos pensar que no es un sistema potable y no es un sistema que puede viabilizarse en nuestro sistema de justicia dentro de la provincia de Buenos Aires. Con relación al sistema en sí, a las bondades del sistema, muchas veces se habla de democratizar la justicia. Yo lo que he visto, más que democratizar la justicia, es acercar a la gente a un poder que está vedado en cuanto a su participación en forma popular. La experiencia que he tenido ha sido positiva, la gente ha terminado comprometida y ha razonado y ha tenido en su voto una conciencia republicana en cuanto a su decisión. No he visto, y yo les digo realmente, porque he tenido varios juicios, entiendo que en su gran mayoría, sino por no decir en su totalidad, han sido justos con los resultados a los que han arribado. El jurado tiende a muchas veces a encontrar situaciones intermedias, y lo he visto en varios juicios donde se hacen acusaciones alternativas. Eso es también lo he advertido en el funcionamiento de los jurados. Por lo tanto, entiendo, y seguro que Juan Pablo algunas críticas le va a hacer al juicio por jurado, pero vamos a discrepar en algunos puntos, pero nosotros vamos a estar de acuerdo. Hoy hablaba con él y le decía, yo estoy de acuerdo, el juicio por jurado en la provincia de Buenos Aires tiene algunas deficiencias, y hay algunos puntos, más que deficiencias, son cuestionables. Por ejemplo, el nivel de votación para que un jurado llegue a un veredicto. Sabemos que para el veredicto en casos de penas de prisión o reclusión perpetua debe ser unánime, pero hay unos porcentajes medios raros que ha implementado la provincia de Buenos Aires para el resto de los delitos. Entiendo que, bueno, la Corte de Estados Unidos hace poco falló en el año 2020, cambiando un precedente. Los precedentes son muy importantes y los respetan, pero bueno, se entendió que los estados de Luisiana y Oregón no tenían el sistema de unanimidad. Y en el 2020, por 6 votos contra 3, dispusieron que todos los estados de la Unión en Estados Unidos, para llegar a un veredicto de culpabilidad o un veredicto de no culpabilidad, deben tener unanimidad. Ese es un tema que está ampliamente desarrollado en su jurisprudencia, en la jurisprudencia americana, en función de darle legitimidad a la votación. ¿Qué es lo que se le critica hoy en día? Es los porcentajes que se ven le restan legitimidad, y en ese sentido vamos a estar de acuerdo seguro con muchas críticas que va a tener el sistema, porque este es un sistema que esta norma es de transición con respecto a la cantidad de votantes. Muchas veces prefiero ganar un juicio o perderlo, pero con unanimidad y no con porcentajes que son minoritarios y generan de alguna forma altos cuestionamientos por parte de la sociedad. No es lo mismo una condena de 12 personas o una absolución de 12 personas que una condena de 10 o una absolución de 4. Eso deja mucha tela para cortar, mucha discusión. Por eso Estados Unidos llegó a cambiar su precedente en el año 2020 con relación a la unanimidad. Con respecto a otros temas, seguro Juan Pablo los va a adelantar, los que no comparte con relación al juicio por jurado, pero bueno, los vamos a poder ir debatiendo de acuerdo a lo que vaya surgiendo. Bueno, eso es más o menos la idea de lo que les quería transmitir sobre el juicio por jurado, y los dejo con Juan Pablo. Bueno, muchas gracias por esta invitación, por esta organización. Quiero agradecer especialmente a todos los que se han conectado para presenciar esta charla, para poder participar de la misma, al grupo académico que siempre está al pie del cañón para organizar este tipo de charlas, de seminarios, en fin, son unos batalladores tremendos en esta materia, así que mis felicitaciones para ellos.
También a Germán Kiefel, ¿no?, que es un excelente defensor, ha participado, como él dijo, en una cantidad importante de juicios por jurados, también es docente de la Universidad Nacional del Sur y además es un amigo personal, con lo cual es una doble satisfacción que participe de esta charla de debate y opinión, que, para ser justos, pocos se animan a debatir estos temas, ¿no? He intuido, y esto tengo que decirlo, he intuido un cierto temor en debatir este tema, sobre todo en muchos profesores y en magistrados también, ¿no?, donde se reservan la opinión, ¿no? Esto de reservarse la opinión cuando no se trata de leyes, en realidad debería ser casi una obligación el debatir de estos temas, sobre todo en profesores y magistrados, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? El viento sopla muy fuerte en un solo sentido, y por eso es importante participar de estas charlas de debate, ¿no?, sobre todo para evitar ese discurso único o ese discurso hegemónico cuando el viento sopla muy fuerte en un sentido, ¿no? Yo he escuchado muy poco que alguien discuta estas cosas. Y prácticamente en la universidad, que debía ser el ámbito donde se discute, no se discute, ¿no? Entonces, las universidades están para discutir, están para cuestionar, están para pensar. La idea de esta charla básicamente es ayudar a pensar, ¿no?, a todos, a pensar los juicios, ¿no? Se trata, en definitiva, de analizar las bondades de esta ley que tiene la provincia de Buenos Aires y no de discutir, como me han dicho por ahí, no, yo no voy a un debate porque no quiero discutir la Constitución Nacional. No vamos a discutir la Constitución Nacional, estamos hablando si esta ley que hizo la provincia de Buenos Aires es una buena ley o es más o menos si se puede mejorar, ¿no? Y en definitiva incluso también podríamos discutir la Constitución Nacional. ¿Por qué no se va a poder discutir la Constitución? De hecho, ha habido reformas constitucionales en base a que previamente se discutieron la Constitución, ¿no? Yo tengo que reconocer que nunca me interesó demasiado el derecho procesal, y esto es una confesión que les hago a todos. No soy un especialista en derecho procesal, a mí siempre me gustó más el derecho de fondo, ¿no? Analizar cuáles son las conductas prohibidas, cuáles son las condiciones para la aplicación de la pena, en definitiva lo que en la ciencia del derecho penal llamamos la dogmática penal, ¿no? Pero lo procesal, como instrumento, debe servir para que pueda actuar el derecho de fondo, es decir, para que pueda ser aplicada esa dogmática penal, porque en definitiva la dogmática penal sirve para dar mejor solución a los casos. Entonces, el instrumento debe posibilitar la aplicación de esa mejor solución para los casos que se enseña en la dogmática penal. Entonces, lo importante de esto es saber si el procedimiento, es decir, si el sistema de juicios es el más útil para poder aplicar la dogmática penal, para poder aplicar la ley penal, para poder aplicar la ciencia del derecho. ¿Por qué digo esto? Porque hablamos siempre que los juicios por jurados están en la Constitución, ¿no?, y hay que cumplir la Constitución, pero la Constitución tiene 170 años, ¿no? Y en estos 170 años, nuestro derecho penal tuvo una evolución fenomenal, siguiendo al derecho continental europeo, ¿no?, que es altamente racionalista, fundamentalmente al derecho alemán, al derecho penal alemán, a la dogmática penal alemana, y no al derecho anglosajón, que es eminentemente práctico. Entonces, los derechos de fondo del sistema anglosajón y el derecho de fondo del sistema continental europeo son absolutamente distintos. Uno es lógico, es racionalista, y el otro es práctico, en donde la racionalidad y la lógica no juegan un papel tan preponderante, y ya lo vamos a ver, ¿no? Una vez me preguntaron, cuando comenzaban los juicios por jurados, un periodista que había salido, los primeros juicios en Bahía Blanca habían dado un par de absoluciones, y me preguntaron qué opinaba de los juicios por jurados, ¿no? Y dije, atrasan como 160 años. Bueno, ¿para qué? ¿No? El INESIP, que es un instituto que está detrás de la propaganda, de todo esto y de los juicios por jurado, me dijeron de todo, ¿no? Entre otras cosas me dijeron que el que atrasaba era yo. A ver, esto evidentemente toqué ahí una fibra sensible, ¿no?, de algunos sectores, porque bueno, yo planteaba una crítica a una institución, ¿no?, y me criticaron a mí en mi persona. Entonces dije, caramba, ¿qué está pasando acá, ¿no? ¿Por qué se lleva la respuesta al plano personal? Bueno, hay gente que evidentemente cuando no comparte una cosa descalifica, pero yendo a analizar la cosa en particular, los juicios por jurados tienen su origen en la Carta Magna. La Carta Magna es del año 1215, ¿no?, en la que los varones del reino inglés le arrebataron
le impusieron, le arrancaron al rey Juan el derecho a ser juzgado por sus pares, ¿no? Porque antes era el monarca el que establecía las conductas ilícitas y las penas. Entonces, si no me equivoco, de 1215 para acá pasaron más de 800 años, ¿no? Y hasta el momento no se les ha ocurrido inventar nada mejor, ¿no? Entonces, hablamos de un instituto medieval o de la era moderna, ¿no? Donde se desarrolló en la era moderna, nació en la era medieval superior, en el 1215, y la verdad que, a ver, yo le pido perdón a la gente encariñada con los juicios por jurado, pero no estarían siendo algo de avanzada, ¿no? Estamos hablando de cientos de años. Entonces, que se plantee una cuestión como algo novedoso, como algo de última generación, digamos, para lo que se ha desarrollado la ciencia penal en los últimos 70, 80 años, realmente es una cuestión que uno puede decir, bueno, es buena la herramienta o es mala la herramienta, pero plantearla en otros términos, ¿no? y que por supuesto es perfectible. Los juicios por jurado son, decía, de aquella época, donde, a ver, los medios de comunicaciones más eficientes eran la paloma mensajera. Entonces, a ver, me parece que si bien está bueno incorporar la participación ciudadana, tenemos que ser prudentes también cuando alguien desde otro ángulo hace alguna crítica, ¿no? Y esto va para la cuenta de los amigos del INESIP, al que le mando un saludo si hay alguno presenciando la charla, ¿no? Algo hemos evolucionado desde entonces. En mi opinión, y esto es en mi opinión personal ya, los países anglosajones tienen un mal sistema de enjuiciamiento, pero lo compensan con jueces excelentes. La verdad que los jueces anglosajones son jueces excelentes, en Inglaterra, en Estados Unidos. Y es lo que ha permitido su supervivencia hasta la actualidad, ¿no? Porque además son respetuosos de las tradiciones. Por eso todavía mantienen la monarquía, ¿no? Algo más retrógrado que la monarquía en la época actual, sin embargo ellos mantienen, en Inglaterra se mantiene la monarquía, más allá de que es cuestionada, ¿no? por algunos sectores. Y esto, insisto, no significa que no pueda existir la participación ciudadana en la construcción de las decisiones judiciales, que es otra cosa. Entiéndase bien, no es que estoy en contra de la participación ciudadana, que creo que el derecho es algo que deben solamente aplicar los especialistas, ni nada por el estilo. No. Eso es otra cosa. Estamos hablando del sistema de juicio por jurados anglosajón, ¿no? Por supuesto, no critico la participación ciudadana, creo que es importante y la considero deseable dentro del Poder Judicial. Por eso yo ahora voy a ser una especie de abogado del diablo respecto de estos juicios por jurados, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, pero aclarando que estoy a favor de la participación ciudadana en la construcción de las decisiones judiciales, claro que al estilo de un jurado escabinado como el que tiene Alemania, en donde hay jueces técnicos y conjuntamente, junto a un juez técnico, 2 ciudadanos que participan de la construcción de esa decisión. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Si vamos a importar instituciones, como el juicio por jurados al estilo anglosajón, me parece que tenemos que hacerlo bien y adaptarnos, sí, y adaptar el instrumento a nuestro propio derecho. ¿Por qué? Porque la lógica del derecho anglosajón es distinta a la del derecho continental europeo. Ellos, por ejemplo, admiten distintas soluciones posibles para el mismo caso. Entonces, un mismo caso puede ser resuelto de distinta forma, y los fiscales por eso tienen la libre disponibilidad en la acción penal. Entonces pueden negociar. Nosotros no podemos hacer eso. Aquí es la ley altamente racional, la que asigna las consecuencias penales de las conductas. Y eso es indisponible, el fiscal no puede negociar, porque sería negociar la ley. De esta disponibilidad se deriva, en el sistema anglosajón, una negociación entre el fiscal y el imputado, que muchas veces es coactiva, es extorsiva, en donde se aceptan hechos y culpas que no existieron en realidad, o que si existieron, existieron de otra forma, sobre todo para evitar la imprevisibilidad de ir a un juicio por jurados. Porque no es previsible el juicio por jurado, porque si fuera previsible, no aceptarían, ni el fiscal, si tuviera razón, aceptaría una pena menor, ni el imputado, si estuviera tan seguro, aceptaría una condena, ¿no?
Entonces se realizan estas transacciones que son favorecidas precisamente por la imprevisibilidad de la resolución de un jurado. Y es precisamente la imprevisibilidad de las resoluciones lo que viene a tratar de contrarrestar la dogmática penal, ¿no? Y la lógica del sistema continental. Por ejemplo, una violación puede ser bajada a un abuso sexual simple en un acuerdo. En los Estados Unidos esto incluso lo hemos visto en más de una película, ¿no? Y admitirse incluso hasta una culpabilidad por parte de un inocente para no correr el riesgo de que a lo mejor vaya a un juicio por jurados y tenga una pena muchísimo más severa. Nuestra tradición jurídica no acepta eso. Entonces, son instrumentos que se traen para otro tipo de derecho. Entonces, requiere un esfuerzo en la adaptación. No se pueden traspolar de una forma total. Nosotros tenemos un sistema de soluciones correctas, que está dado por la ley. Es la ley la que asigna la solución, y esa solución es la correcta y no puede haber otra, porque todas las demás son incorrectas. Entonces, si hubo una violación, si hubo un acceso carnal no consentido, es incorrecto aplicarle la pena y calificar eso de abuso sexual simple. Es incorrecto. ¿Por qué? Porque no hubo un abuso sexual simple. Sin embargo, esto en otras latitudes, en el sistema anglosajón, puede ser negociado. Y ellos además tienen condiciones distintas desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Tienen, por ejemplo, un fuerte contenido moral, una solidaridad muy fuerte con el conjunto, no con el individuo, con la sociedad, y sancionan, por ejemplo, severamente la mendacidad. No se miente en esos sistemas. Es más grave a veces mentir que cualquier otro delito. Entonces, es raro que se mienta. A veces se miente, por supuesto, pero digamos que es una excepción. Pocas veces se miente. Aquí la mendacidad la consideramos un derecho del imputado. Todos decimos que el imputado tiene derecho a mentir. En la contraparte, en un juicio civil, la contraparte tiene derecho a negar la verdad, a callar la verdad, ¿no? Y pocas veces en nuestro derecho alguien es condenado por falso testimonio. Yo no recuerdo un caso en nuestro departamento judicial de alguien que haya sido condenado por falso testimonio, y eso que en los juicios, tanto penales como civiles, se miente alevosamente. Así, lisa y llanamente. Si uno va a un juicio civil, uno ve cómo se miente. 5 testigos en un accidente de tránsito dicen A, y los otros 5 testigos dicen Z, y ahí no ha pasado nada, y el juez resuelve. Entonces, por otro lado, nuestra solidaridad la entendemos con el incumplidor, ¿no? El famoso caso no seas buchón, no seas sortiva, ¿no? Es una solidaridad con el individuo, no con la sociedad. Entonces, además de esto, y como consecuencia de este tipo de solidaridad que tenemos nosotros, la gente difícilmente quiere ser testigo. Si uno va a buscar un testigo para algo, la gente no quiere ser testigo, no quiere ningún tipo de responsabilidad, no quiere participar, por ejemplo, en una rueda de reconocimiento. Hay que llevarlos casi por la fuerza a los testigos para que participen de una rueda de reconocimiento. Los fiscales que están viendo seguramente pueden dar fe de esto. Y mucho menos el jurado quiere ser jurado, ¿no? Pese a lo que diga la propaganda del INESIP, que los jurados están chotos, sí, a veces hay alguno que está contento y que le gustó participar, pero en líneas generales, de 12 a 10 no le gusta participar del juicio por jurado y va a regañadientes al lugar. Y esto también es una realidad, ¿no? Que la propaganda no lo dice, y esto implica también una predisposición del jurado determinado dentro del juicio. A ver, esto no significa, insisto y reitero, que no sea posible y deseable la participación ciudadana, pero necesariamente tenemos que compatibilizar algunas cosas para que esa participación sea eficiente. Por ejemplo, como lo hizo la provincia de Córdoba, ¿no? Que resolvió establecer un tipo de jurados de naturaleza escabinado, con jueces técnicos y con jueces y con jurados del público. A veces algún fiscal ha criticado en función de su experiencia, de haber participado en el juicio por jurado, y también ha recibido ataques personales hacia su persona en lugar de responder la crítica, ¿no? Por parte de esta institución a la que me refería al principio. ¿Y qué le decían? Por ejemplo, y se queja porque perdió porque litigó mal, que se capacite porque no sabe litigar, ¿no? Todos ataques personales en lugar de atender a las cuestiones. Entonces, no conocían el caso, no sabían quién había sido el jurado, ni qué motivó el veredicto, pero afirmaban que el fiscal había litigado mal. No sé, tendrán
poderes adivinatorios esta gente, porque todo eso no surgía de ningún lado, salvo del resultado. Entonces, era una chicana que no respondía al cuestionamiento. Entonces, una falacia ad hominem, pero es importante esta falacia porque está indicando una cosa, que ahora la voy a tratar, pero claramente que era una falacia porque el fiscal cuando gana litigaba bien y cuando perdía que litigaba mal, entonces desaprendía lo que había aprendido antes. No era muy sostenible. Pero lo curioso que planteaba esta propaganda era una regla de resultado. ¿Qué es esta regla de resultado? Es que en el juicio por jurado dice gana el mejor litigante, gana el mejor abogado que sabe litigar y pierde el peor. Entonces, si quieren ganar, decían, capacítense y de paso, no, bueno, te ofrecían los cursos y todo el merchandising que viene con la cosa, ¿no? Entonces, se hacía propaganda de estos juicios en función de la cantidad de veredictos de culpabilidad y de inocencia. Si uno ve la propaganda que tienen de los juicios por jurados y de cómo los promocionan, ven que ponen veredictos de culpabilidad y veredictos de inocencia, como si el resultado de un juicio dijera si ese juicio fue justo. El resultado es el resultado. Esto es como un partido de fútbol. ¿Cómo terminó el partido? 1-0. ¿Quién jugó mejor? Y no sabemos, ¿no? A lo mejor jugó, la lógica es que juegue mejor el que hizo el gol, pero no necesariamente es así. Entonces, ¿qué tienen que ver los resultados? Es decir, la culpabilidad o la inocencia con lo correcto o incorrecto de la decisión. Debieran tener que ver, pero no necesariamente, porque podrían darse el caso de que se condene a un inocente o de que se absuelva o se declare inocente a uno que es culpable, ¿no? Entonces, si como decía esta propaganda, gana el que mejor litiga y esa litigación no tiene que ver con el derecho, porque el jurado no conoce el derecho, entonces estamos frente a un duelo de habilidades para manipular al jurado. Y esto nos lleva necesariamente a un modelo de justicia clasista. ¿Por qué? Porque entonces no ganarán los juicios el que tenga razón, el que le asista al derecho, ¿no? Sino que lo van a ganar aquellos que contraten al mejor pistolero, porque es un duelo, es decir, al mejor litigante, al mejor abogado litigante. Entonces, ¿quiénes van a tener los mejores litigantes en una sociedad capitalista? Y los que tengan dinero, que podrán pagar los servicios del mejor litigante. Entonces, yo creo que algunos por lo menos deberían mejorar la argumentación, es decir, practicar una mejor litigación pública de estos juicios que promocionan, porque los resultados a los que se llega por ese razonamiento no son lo mejor, ¿no? Pero ahora, yendo a lo relevante, y esto para no dejar nada en el tintero, dije cuando comencé que lo procesal era para poder aplicar el derecho penal, ¿no? Lo procesal es entonces un instrumento. Y la cuestión pasa por ver si el instrumento elegido, esto es el juicio por jurados, es más útil que el instrumento que tenemos también coetáneamente con el juicio por jurados, que es el juicio de jueces letrados. Porque es cierto que, tratándose de instrumento, por ejemplo, podemos cortar una puerta de madera con un hacha, ¿no? Sí, pero la vamos a cortar mucho mejor con un serrucho. Entonces, ¿cuál es la mejor herramienta para aplicar la ley penal? De eso en definitiva se trata. Y la cuestión entonces es si los juicios por jurados son la herramienta más útil para aplicar la ley penal en nuestro grado de evolución actual de la dogmática penal, es decir, de la ciencia del derecho penal. Y me meto en esta materia procesal, no obstante ser docente de derecho penal, de dogmática penal, porque si el instrumento no es idóneo, se frustra la ley penal, es decir, se frustra la dogmática penal. Todo lo que hacemos, todo lo que desarrollamos en teoría del delito no sirve para nada si el instrumento no es idóneo para su aplicación. ¿Qué es lo que sí, como profesor de derecho penal, me interesa y como fiscal también me interesa? Sobre todo porque nuestro sistema legal es así. Es decir, mi interés en debatir estas cosas es que no se pierda en el oscurantismo de los jurados toda la dogmática penal, ¿no? ¿Por qué se resuelve como se resuelve? Existe un discurso en esto prácticamente único o hegemónico. Recién ahora algunos se están empezando a cuestionar algunas cosas, ¿no? Porque claro, algunas cosas empiezan a no cerrar, ¿no? Entonces, ese discurso hegemónico exteriorizaba todas las bondades del juicio por jurado de la provincia, ¿no? Algunas de ellas que son probadamente falsas, ¿no?
Como por ejemplo, que los jurados resuelven solamente cuestiones de hecho y prueba. Vamos a ver que los jurados no resuelven cuestiones de hecho y prueba, sino que los jurados valoran jurídicamente, además, cuando establecen la culpabilidad. Pero lo voy a dejar eso un poquito para más adelante. Algunos procesalistas pasaron a sostener que el Poder Judicial es un poder contramayoritario que debe velar por el resguardo de las minorías, ¿no? Y giraron 180 grados para pregonar la democracia en el Poder Judicial, que sea el pueblo el que decida. Bueno, es un cambio importante, ¿no? Del Poder Judicial como poder contramayoritario al Poder Judicial como poder mayoritario, ¿no? Un giro de 180 grados. Veamos qué es lo que dice nuestra Constitución. La Constitución establece la obligatoriedad de los juicios por jurados. Esto sí, pero no nos establece un modelo de juicios por jurados. La establece en el artículo 24, 75, inciso 12 y 118. Entonces, en esos tres artículos pone que se establecerá el juicio por jurados. No nos dice cómo. Y, como dije al principio, de 1850 a la actualidad pasaron 170 años, con lo cual requiere un esfuerzo de adaptación. Pero el tema que nos convoca acá es cómo lo ha hecho la provincia de Buenos Aires en el Código Procesal, ¿no? Y dicen que ha democratizado la administración de justicia, ¿no? Lo que lo califican de un éxito. Pero a ver, dato más, dice el refrán, ¿no? Y se hacen juicios por jurados el 4% de los casos que podrían hacerse. El resto, el 96%, va a juicios con jueces letrados. Esto es, que el imputado solamente elige, estas son estadísticas que figuran en la página de la Corte Suprema de Justicia. Las tomo de ahí y es para toda la provincia. Es decir, que el imputado elige solamente en el 4% de los casos, eligen los juicios por jurados. En Bahía Blanca, en el Departamento Judicial de Bahía Blanca, hay un porcentaje mayor de elección, llega al 10 o al 11%, por ahí muchos, se elige mucho en este departamento judicial, pero en el resto de la provincia se elige muy poco. Pero lo cierto es que es una excepción. La mayoría de los juicios, el imputado y su defensor rechazan el juicio por jurado, ¿no? Entonces, coexisten dos sistemas, ¿no? Y los que eligen el juicio por jurado es una ínfima minoría, con lo cual es una cantidad insignificante para que se pueda hablar de democratización de la justicia, porque el 4% no puede implicar una democratización de las resoluciones judiciales, por lo ínfimo de las cantidades, ¿no? Y mucho menos plantear como hacen desde algunos sectores, como puede ser el INESIP o la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, del éxito del sistema, ¿no? Por lo menos en lo que se refiere a la provincia de Buenos Aires. Distinto el caso de Córdoba, que lo establecen para todos y de modo obligatorio, distinto el caso también de otras provincias, creo que la de Neuquén también, que lo tienen para todos los juicios de modo obligatorio. Entonces, se plantea que la gente no cree en los jueces y por eso elige los juicios por jurados. Y la verdad es que la gente no elige los juicios por jurados. Se elige, pudiendo elegirlo en una importante cantidad de juicios, se elige en un pequeño porcentaje. Entonces, si lo que se dice es que se desconfía de los jueces y por eso se trae el juicio por jurado, bueno, la solución será en todo caso nombrar mejores jueces, ¿no? Porque, por ejemplo, el sistema anglosajón no mantiene los juicios por jurados porque desconfían de sus jueces, todo lo contrario, confían mucho en los jueces y aún así lo tienen como sistema todavía, más allá de que sea su tradición, ¿no? De modo tal que el argumento de optar por un sistema como el juicio por jurados porque la gente desconfía de los jueces no es un buen argumento, ¿no? Porque en todo caso lo que hay que analizar es por qué se desconfía de los jueces, cuáles son los jueces. Yo no creo que tampoco la desconfianza en los jueces sea absolutamente generalizada. Creo que nuestro país está focalizada en un grupo de jueces específicos que están en la capital federal, en un lugar determinado, y no en el resto del país. En líneas generales, digamos que la gente confía sobre todo en los jueces penales, más allá de algún hecho puntual que puede llegar a haber. Pero aún así, en el caso de que el problema sea de la confianza en los jueces, en todo caso lo que hay que hacer es poner jueces más confiables, ¿no? Y la pregunta que surge a partir de acá es, ¿las decisiones judiciales deben ser democráticas o deben ser justas? ¿Cómo deben ser las decisiones judiciales? Porque, ¿qué es lo que ocurre? La ley penal
es decir, el Código Penal y leyes complementarias, establecen un sistema de soluciones correctas. La solución correcta es esta para este caso, y no hay otra posible, ¿no? No es admisible dos soluciones distintas para el mismo caso. La ley requiere en nuestro sistema, en el sistema penal argentino, que la razón que se da para resolver un caso sea la razón correcta, y no vale cualquier razón. Porque esa razón es la que da la ley, está dada por la ley. Que es la ley en nuestro sistema, a diferencia del derecho anglosajón, es la única fuente del derecho penal, ¿no? En el derecho anglosajón no ocurre esto. Por ejemplo, le voy a traer un caso de los Estados Unidos, creo que es de una corte de la Florida, el caso O.J. Simpson, no sé si lo han oído nombrar. O.J. Simpson era un jugador de fútbol americano, ¿no? Que luego fue actor, participó en películas como La pistola desnuda, etc. Fue acusado de asesinar a su esposa. Bueno, un jurado, el jurado penal, lo declaró inocente en el juicio criminal. Y otro jurado civil lo declaró culpable del mismo hecho de haber matado a su esposa en un juicio civil y obligó a indemnizar a los familiares de la esposa, a los herederos de la esposa. Esto en nuestro sistema sería un escándalo jurídico, no podría ocurrir. Sin embargo, en los Estados Unidos lo admiten con total naturalidad. Y bueno, es lo que pasó, es lo que resolvió el jurado. Entonces, en nuestro sistema, además, ni siquiera se podría demandar civilmente, porque lo que se resolvió, la inocencia que se resolvió en juicio penal, cierra la cuestión en materia civil. Pero esto significa que uno de los dos jurados, en el caso puntual, fue injusto, porque uno consideró que no mató y el otro consideró que sí lo hizo. Con lo cual, necesariamente uno se equivocó. No hay otra forma. Entonces, ¿cuál fue el jurado injusto? No lo sabemos. Y no lo sabemos porque el jurado anglosajón no funda sus resoluciones. Entonces, sabemos que hubo un jurado que falló injustamente, pero no sabemos cuál. Y esto es un problema para nuestro derecho. Además del escándalo que significa la contradicción en dos fallos opuestos que coexisten. En nuestro derecho esto no podía existir. Por eso tenemos sistemas distintos de derecho de fondo que tenemos que compatibilizar. La pregunta es, ¿cuál es el mejor sistema o qué tipo de sistema queremos? Porque yo le reconozco al jurado algunas virtudes. Por ejemplo, la imparcialidad. Cuando está bien seleccionado, el jurado es imparcial, ¿no? Pero la imparcialidad es uno de los valores a tener en cuenta, no es el único. También está la justicia del caso, la resolución correcta. Entonces, yendo ya a nuestro sistema de la provincia de Buenos Aires, nunca vamos a saber si un jurado fue justo, y tenemos que creer que sí lo fue. Entonces, si es una cuestión de fe, la administración de justicia pasa a ser un acto religioso, ¿no? Porque tenemos que creer que el jurado que no funda, no dice por qué resolvió como resolvió conforme a derecho y aplicó la ley. Bueno, entonces la justicia pasa a ser un acto de fe. Lo que quiero significar con esto es que el modelo de enjuiciamiento puede agregar participación ciudadana a la solución correcta. Estoy de acuerdo en eso, que participe la gente, que participen los ciudadanos en la construcción de la decisión. Pero lo que no puede hacer el modelo de enjuiciamiento es resignar en nuestro derecho la solución correcta en base a la participación ciudadana. Porque eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque en nuestro derecho la solución debe ser la correcta y esa corrección la da la ley. ¿Por qué? Porque de lo contrario el instrumento utilizado no sería idóneo para sus fines. Es decir, se estaría cortando una puerta a hachazos en lugar de usar un serrucho. Y el problema que se plantea acá es si la democratización de la solución y la justicia de la solución van de la mano o no van de la mano. Veamos. ¿Cómo se obtiene el jurado? El jurado se obtiene de una lista del padrón electoral por cada departamento judicial que la conforman 48 personas. Esas 48 personas son convocadas a la audiencia de selección de jurados, en donde las partes eligen 12 ciudadanos titulares y 6 suplentes, ¿no? Que prestan juramento en nombre del pueblo. El veredicto de culpabilidad, aquí donde tenemos algunas cuestiones para charlar también, requiere 10 votos afirmativos, y si el delito tiene perpetua requiere unanimidad. Pero el veredicto de inocencia se da cuando hay 8 votos o menos por la culpabilidad. Con lo cual el veredicto de inocencia se obtiene por defecto,
con 4 votos, y 4 votos por la inocencia le ganan a 8 votos por la culpabilidad. Que alguien me explique dónde está la democratización de la justicia de un veredicto de inocencia que se impuso con 4 votos sobre 8. ¿No? ¿Dónde está la democratización? Entonces, el veredicto de inocencia no pareciera ser muy democrático, tiene alguna falla, que esta falla no ocurre en el sistema anglosajón. Yo no entiendo por qué se estableció esto en la ley de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque es una solución de un caso no democrática. Y además implica violar la igualdad de armas de las partes, ¿no? Porque si estamos en un duelo, como dicen algunos, el proceso es un duelo, el fiscal debe convencer a 10 de 12 o a todos, mientras que al defensor le basta con sembrar la duda en 4. ¿No? Yo sé que a los defensores, al doctor Kieffel, seguramente esto le va a gustar, pero bueno, pero digamos que estamos en una situación de desigualdad de armas frente al jurado. Entonces, así fíjense, se diseña un modelo de enjuiciamiento en base a la ideación de un duelo, ¿no? Y se le moja la pólvora a uno de los duelistas. Bueno, lo lógico sería, como ya que traspolamos desde otras latitudes de Estados Unidos, de Inglaterra, estas instituciones, que lo hagamos completo, ¿no? Lo lógico sería que todas las decisiones se tomen por mayorías calificadas o por unanimidad, como ocurre en los Estados Unidos y que dijo muy bien Germán, el fallo de la Corte, que manda que todas las soluciones, las resoluciones, sean por unanimidad. Tanto la que condena, tanto la que declara la culpabilidad, como la que declara la inocencia. Entonces, se copió un modelo procesal anglosajón y se lo copió mal, ¿no? Pero no hay allí un error, se lo copió mal ex profeso. Una primera conclusión que podemos extraer de esto es que la única decisión democrática, si de democracia se trata, es el veredicto de culpabilidad. Porque el veredicto de inocencia no es democrático. El veredicto de inocencia puede ser impuesto por una minoría de 4 votos. Lo cual es difícil de explicar cuando se pregona la democratización de la justicia, ¿no? Pareciera que en realidad lo que se buscaba era otra cosa con esto, ¿no? Lo que además se afirma en otros aspectos de la reglamentación, como por ejemplo en el aspecto recursivo. El veredicto del jurado no es recurrible, porque es el pueblo. ¿Cómo vamos a recurrir al pueblo? ¿No? Ese es el argumento básico. Pero sin embargo se admite el recurso contra la sentencia condenatoria derivada de un veredicto de culpabilidad, que fue el pueblo el que resolvió la culpabilidad. Sin embargo, no se admite el recurso contra la sentencia absolutoria derivada de un veredicto de inocencia, que no fue el pueblo el que dispuso el veredicto de inocencia, sino una minoría del jurado. Entonces, como refuerzo adicional, se establece que el Ministerio Público Fiscal carece de legitimación para recurrir en este procedimiento. Nuevamente se inclina la cancha, ¿no? Le mojan la pólvora, le desvían el caño del arma al fiscal, ¿no? Es decir, se le da a una parte lo que se le niega a la otra. No parece muy justo el duelo este, ¿no? ¿Cuál es el argumento que se usa para esto? Y bueno, a ver, cuando es el pueblo el que determina la inocencia, no es admisible recurso, escuché por ahí, en algún otro lugar, ¿no? Lo cual es válido en el marco teórico anglosajón, ¿no? Porque todo es por unanimidad. Pero en nuestro derecho, además de eso, de las mayorías, que no es el pueblo, no es la mayoría, sino una minoría la que le impone, pero en nuestro derecho, el derecho suele acudir a ficciones, la ley suele acudir a ficciones, ¿no? Para explicar determinadas cosas. De todas las ficciones a las que acude la ley, la de que 12 ciudadanos elegidos de una lista de 48 personas conformadas por sorteo del padrón electoral son el pueblo, esta es la ficción más inverosímil de todas. En todo caso, son representantes legales del pueblo, porque lo establece la ley, como también lo son los que ocupan cargos electivos, el presidente, los diputados, los gobernadores, y como también son los jueces, aunque no sean electos por la gente y son electos por los legisladores y por el Poder Ejecutivo, porque es una elección indirecta. También son representantes del pueblo, los jueces. Entonces, si de cumplir la Constitución se trata, también tenemos que cumplir con el artículo 22 de la Constitución Nacional, que dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Entonces, no puede ser el jurado el pueblo. El jurado será representante del pueblo. Pero aún dentro de esa lógica de que es el pueblo y que por eso es irrecurrible, podemos interrogarnos lo siguiente.
Por ejemplo, ¿por qué se puede recurrir una sentencia? ¿Por qué no se puede recurrir una sentencia absolutoria derivada de un veredicto de inocencia dado por una minoría del jurado? Pero ¿por qué sí se puede recurrir una sentencia condenatoria derivada de un veredicto de culpabilidad que sí fue el pueblo, dado por su mayoría, ¿no? Dentro de esa lógica de que fue el pueblo? Entonces, no solo que se inclina la cancha, que se desbalancea este duelo procesal, sino que se lo hace contrariando los propios principios que se esgrimen para justificarlo, ¿no? Se habla de la soberanía del pueblo, también, que al pueblo no se lo recurre, pero la ley coloca al juez como un corrector del pueblo, porque establece que el juez del juicio por jurado, debe anular el veredicto de culpabilidad cuando es manifiestamente contrario a la prueba producida. Entonces, si el juez entiende que el veredicto de culpabilidad es manifiestamente contrario a la prueba producida, lo puede anular. Entonces, ¿en qué quedamos? Fe ciega en el pueblo, pero no tanto, porque le damos al juez la potestad de ser un corrector del pueblo, ¿no? La propia ley reconoce ahí en ese caso que el juez es mejor que el pueblo para juzgar. Lo dice la ley, porque si le permite corregirlo, está diciendo que el juez valora mejor que el pueblo, la propia ley. Y lo pone en una suerte, en un rol de supervisor, para el caso de que sea manifiesta la contradicción entre la prueba y lo que resuelve el jurado. Sin embargo, ¿qué más dice la ley? Si lo que es manifiestamente contrario a la prueba producida es el veredicto de inocencia, ahí no pasa nada, ¿no? Entonces, ahí la arbitrariedad manifiesta que libera es irrelevante para el juez y no tiene que hacer nada. Con lo cual, seguimos inclinando la cancha en un sector determinado, ¿no? Como puede verse, hasta aquí hay una reglamentación de todo el sistema de jurados de la provincia de Buenos Aires que inclina demasiado la cancha en favor de la inocencia, ¿no? Y deja a las víctimas de determinados delitos en una situación de total desamparo de sus derechos. Lo curioso es que pese a la constante invocación del pueblo, la soberanía popular, ¿no? Y desdeñar al juez técnico, en definitiva se pone al juez técnico como un supervisor y corrector de algún desaguisado que eventualmente pueda llegar a ser un jurado popular. Y esto explica también que muchas personas que durante años en la provincia de Buenos Aires militaron lo que se conoce como abolicionismo, neoabolicionismo, defiendan el modelo de juicios por jurados de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué? Porque inclina la cancha a favor de la no aplicación de penas. Por estas cosas que estamos comentando hasta aquí. ¿Qué tipo de resoluciones posibilita este procedimiento? Y si tiene vinculación con la justicia, es otro de los temas a analizar. Dije que nuestro derecho, la ley determina cuáles son las consecuencias de los actos, ¿no? Y la justicia implica dar al caso la solución correcta, que es la solución legal, la solución que manda la ley. Y no es jurídicamente admisible otra solución. Debe darse la que establece la ley para ese caso. Los fiscales están obligados a acusar ejerciendo la acción penal y no se los faculta a disponer libremente del ejercicio de la acción penal. Vimos ya que en el derecho anglosajón eso es distinto. El fiscal anglosajón, el fiscal de los Estados Unidos, el fiscal de Inglaterra, pueden negociar absolutamente todo, ¿no? Los jueces, por otro lado, los jueces técnicos motivan y justifican en derecho lo que resuelven. Eso permite que se conozca cuáles han sido las razones por las cuales tomó la resolución que tomó, y si tomó la solución correcta o no, y eventualmente se puede fundar un recurso. Pero los tribunales de jurados no fundan, no tienen que justificar lo que decidieron, por qué resolvieron como resolvieron. Se rigen, dice la ley, por la íntima convicción. Entonces, los veredictos son de culpabilidad o de inocencia, o no culpabilidad, como se lo quiera llamar, no culpabilidad e inocencia son sinónimos, y no puede incluir ningún otro aditamento o aclaración la resolución. Dice, la reglamentación acude para justificar esto y para poder sortear la doctrina de la arbitrariedad de la Corte Suprema de Justicia a una alquimia. Fíjense lo que dice la reglamentación, el Código Procesal.
para salvar la constitucionalidad de esto. Las instrucciones del juez al jurado constituyen plena y suficiente motivación del veredicto. Yo me pregunto cómo podrían las mismas instrucciones previas al jurado del juez, ¿no?, justificar tanto un veredicto de culpabilidad como un veredicto de inocencia. ¿Sí? Las instrucciones, obviamente, por lógica, no pueden ser la motivación de por qué el jurado resolvió como resolvió, por más que lo diga la ley, porque contraría la lógica. Porque si estuvieran motivando lo que resolvió el jurado iría con una orden de resolver en un sentido determinado, y las mismas instrucciones no pueden justificar un veredicto de inocencia o un veredicto de culpabilidad. No resiste un análisis a la luz de la lógica. Supongamos que el veredicto fuera del pueblo, además, ¿no? Esto nos indica el tipo de legitimidad que tiene la resolución, pero no nos dice nada si esa resolución es correcta o no es correcta, ¿no? Pero nuestro derecho penal, no la ley procesal, el derecho penal de fondo, la política criminal establecida en el Código Penal para toda la nación, exige que la solución sea la solución correcta. Todas las decisiones judiciales deben estar basadas en reglas legales, esto es, en derecho, y no es admisible, ni siquiera para el pueblo, si el jurado es el pueblo, que resuelva por fuera de ellas. Pero como falta la motivación en esa resolución, se imposibilita conocer si el jurado ha resuelto conforme a esas reglas o ha resuelto por fuera de esas reglas. Tampoco se puede conocer si ha cumplido con las instrucciones del juez, ¿no? Es un acto de fe, tenemos que creerle que sí, pero puede que no. Lo que además impide denunciarlo en un recurso, ¿no? Porque como no se conoce lo que motivó la decisión, porque no lo explican, eso restringe el derecho de revisión por un tribunal superior, ¿no?, que está garantizado también en tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Obviamente, tampoco resiste la falta de motivación toda la doctrina de la arbitrariedad que ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde principios del siglo XX, allá por el año 1906, en el caso Rey Rocha. En los hechos, además, al jurado, para resolver del modo que resuelve, le bastaría con encontrar una razón cualquiera, ¿no?, para resolver en el sentido que sea, por la culpabilidad o por la inocencia. Mientras que en nuestro derecho no basta una razón cualquiera, tiene que ser la razón correcta. Por eso se deja oculto las razones por las cuales los jurados resuelven como resuelven. Y puede ser, por ejemplo, por prueba insuficiente, por prueba suficiente, por empatía también, o por identificación con alguna de las partes, o porque incluso el jurado no comparte la bondad de la ley. A lo mejor no le gustó la ley, entonces absolvió. Por ejemplo, un jurado que no esté convencido de las bondades de la ley que tipifica el tráfico de estupefacientes, que crea que a lo mejor no debería estar penado, entonces podría llegar a absolver, porque como no explica, y nosotros tendríamos que creer en realidad que no fue por eso, sino que fue por otra cosa, porque no alcanzó la prueba, o por algún otro tipo de circunstancia, pero en realidad lo que lo motivó fue otra cosa. Al jurado, como dije, les basta cualquier razón, una razón cualquiera. Al derecho penal necesita y requiere la razón correcta. Pero, como dije, eso no lo vamos a saber nunca porque no se motiva. Ahora, ¿por qué no se motiva? ¿Por qué no se establece que los jurados deben motivar? Porque lo copiamos del derecho anglosajón, pero cuando quisimos cambiar algo del derecho anglosajón, lo cambiamos. ¿Por qué no lo cambiamos aquí? Para hacerlo compatible con otras normas de derecho constitucional, de derecho convencional y también de derecho penal de fondo. Si un jurado está en condiciones, por ejemplo, de decidir sobre si alguien es inocente o culpable, también está en condiciones de expresar mínimamente por qué resuelve como resuelve, ¿no? En todo caso, bastaría disponer que el veredicto, ¿no?, será motivado y que el presidente del jurado, con auxilio del secretario del tribunal, redactará un acta en donde dejará constancia de el voto de cada miembro y los motivos por los cuales se inclina en un sentido o en otro, ¿no? Para concluir, a ver, la democracia o la democratización del Poder Judicial mediante juicios por jurados
en esta provincia de Buenos Aires. No me estoy refiriendo ni estoy conglobando a lo que ocurre en otras provincias. Aclaro esto porque algunos hablan de los juicios por jurados y mezclan Córdoba con Neuquén, con Buenos Aires, como si fuera todo lo mismo y en realidad tienen sistemas distintos. En nuestra provincia, la democratización mediante los juicios por jurados, nada, absolutamente nada nos dice de la justicia del caso. No podemos saber si el caso se resolvió con justicia en base a la ley o no se resolvió. Solamente podemos saber si declararon a la persona culpable o inocente y hacer de estadísticas en base a la culpabilidad o a la inocencia, no si el sistema funciona correctamente conforme a la ley. Además de eso, solo son democráticos los veredictos de culpabilidad, porque los veredictos de inocencia no son democráticos porque pueden ser impuestos por una minoría de 4 jurados. Además de esto, se oculta si el veredicto dio una solución correcta porque impide motivar, impide que se motiven. En otros países han receptado el juicio por jurado, pero se puede motivar. En España se puede motivar. En Córdoba el jurado excabinado motiva y el presidente no vota y funda el voto de los miembros de los jurados legos, ¿no? Con lo cual se puede adaptar, hacer un esfuerzo de adaptación, no es que no se puede hacer. Y es falso, fundamentalmente, que los jurados se expidan solamente sobre cuestiones de hecho y prueba. ¿No? ¿Por qué? Y este es uno de los temas centrales. La culpabilidad de una persona no es una cuestión solamente de hecho y prueba. La culpabilidad, en la teoría del delito, en nuestro derecho, es una cuestión normativa. Es un juicio de reproche. Es una relación, básicamente, de ascripción de responsabilidad por el hecho a una persona, ¿no? Que necesariamente esa ascripción de responsabilidad requiere una valoración jurídica. Y le voy a poner un ejemplo básico. Por ejemplo, un guardavidas de una playa, ¿no? Que mientras lee una revista, distraído, o no, o a conciencia, omite salvar a un bañista que se estaba ahogando en el mar. El bañista se muere producto de un curso causal independiente, ¿no? Tropezó, se cayó, se ahogó. No es que lo mató el guardavidas. Ahora bien, si esta persona, si el guardavidas es culpable o no es culpable, es decir, o es inocente respecto de un homicidio doloso o culposo, no es una cuestión de hecho y prueba. Es una cuestión de valoración jurídica que incluye la imputación objetiva a una conducta del resultado muerte de una persona que murió ahogada. Y eso es una valoración jurídica, no es solo una cuestión de hecho y prueba. Se trata, en definitiva, de la ascripción de responsabilidad por un resultado a una conducta. Incluso la dogmática penal nos enfrenta a problemas mucho más complejos que este, que es el de la comisión por omisión, ¿no? Derivada de la posición de garante de las personas. Y también a problemas mucho más simples, como por ejemplo las instrucciones que se le da al jurado en cuanto a que deberán declarar inocente si hubiere duda razonable. ¿Qué entiende cada uno de esos jurados que van del público por duda razonable? Yo realmente, a mí me cuesta entender a veces qué es la duda razonable y me cuesta explicarla. Me imagino lo que debe entender por duda razonable una persona que no está leída en estos temas, ¿no? Y la diferencia de concepto que pueda tener una persona sobre duda razonable es la diferencia entre la culpabilidad y la inocencia en un caso. Además hay otra cosa más. El mandato constitucional del artículo 118 dice que todos los juicios criminales ordinarios se terminarán por jurados. Sin embargo, no se estableció como un modelo institucional de administración de justicia para todos los casos, como lo hizo Córdoba o como lo hizo Neuquén. En la provincia de Buenos Aires se lo estableció como una excepción, dispuesta a voluntad del acusado y solo para determinados casos, para aquellos casos que se traten de delitos que tengan pena conminada superior a 15 años de prisión, ¿no? Entonces, en estos casos, el rechazo a los juicios por jurados es la mayor cantidad de casos, con lo cual no son los fiscales los que lo rechazan, sino el acusado con su defensa. La estadística, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires del 2018, que es donde más juicios por jurados se hicieron, en toda la provincia se hicieron 104 juicios por jurados. Y por jueces técnicos se hicieron 2.468 juicios orales. Esto nos da el resultado del 4%.
Esto no es el modelo institucional de administración de justicia que proclama el artículo 108 de la Constitución Nacional. Entonces, se consagra un sistema paralelo y excepcional de justicia en el que solo una de las partes del juicio puede acudir a decidir el destino procesal que va a tener en base a una resolución arbitraria, porque no se funda, de 12 personas que encarnan una ficción, que son el pueblo. Bueno, esto por lo menos merece que se debata ampliamente. No sé qué le parecerá a mi amigo y al defensor Kiefel todas estas observaciones, ¿no? Pero bueno, pero está abierto, he tratado de sintetizar lo que pude. Hay muchas cosas más para decir de esto, pero digamos que, bueno, hasta aquí están las críticas más fuertes que puedo hacer a esto, ¿no? A este sistema como lo ha reglamentado la provincia de Buenos Aires. Yo particularmente me gustaría, o soy partidario más, ya que seguimos en el derecho de fondo, la dogmática penal alemana, ¿no? Copiar un sistema también de enjuiciamiento como el alemán, en donde participa la ciudadanía, 2 miembros son incluso mayoría, y un juez técnico letrado. Doctor, escucho su réplica. Bueno, bastante largo, vamos a tratar de sintetizar. No, a ver, mi idea fue hablar un poco de la cobertura legal que tiene el juicio por jurado, cómo blindarme para que todos estos ataques tengan cierta protección al momento de ser realizados. Por eso hablé dónde está parado el juez técnico y cómo blinda el juicio por jurado el juez técnico, que tanto se lo reclama como ausente en este proceso. Claramente el juez técnico no es un personaje de reparto, sino es el que resguarda todas esas críticas que vos recién hiciste, están en manos de uno de los operadores fundamentales del juicio por jurado, que es el juez técnico. Y yo diría que es todas esas armas, toda la utilización de ese armamento bélico jurídico, quedan resguardados a la luz de lo que he planteado con respecto a la participación del juez técnico. Yo creo que es más, o se ha generado como una situación de que el jurado tiene una participación mayor de la que realmente tiene. Y esto lo digo en la experiencia. La participación del jurado en el juicio es mínima, es el juicio. Ahora, esa participación está resguardada por un juez técnico que evita todas estas críticas que recién hiciste al juicio por jurados. Cuando hablaste de que el juicio por jurado atrasa 170 años, los que atrasábamos éramos nosotros, hasta hace 25 años atrás que teníamos el código de Joffre, un sistema escrito. No había juicio oral, no había contradictorio, no había inmediación, no había control de las partes. Vivíamos en el oscurantismo realmente. Nosotros no teníamos la suerte que tenían el sistema anglosajón de discutirse entre fiscal y el defensor lo que había sucedido, por lo menos con respecto a los hechos. Nosotros atrasábamos hasta hace 20 años, por suerte yo no viví esa etapa, soy viejo pero no tanto, del sistema escrito, donde el defensor firmaba un acta, se iba, el imputado podía ser indagado sin que esté presente el defensor. O sea, eso es lo que atrasaba nuestro sistema legal. Ellos no atrasaban, ellos tenían en claro que hay ciertas pautas que deben darse dentro de un modelo, que es la participación de la gente en cualquier sistema de poder. Por eso generan buenos jueces que son reconocidos por la sociedad y no son criticados. Ni su sistema de justicia es criticado, porque hace 200 años que ellos vienen participando, con errores y aciertos, por supuesto. En cambio, nosotros no le abrimos la puerta a la gente, que entiendo que es mucho más inteligente de lo que nosotros creemos, porque lo he visto en los juicios resolver. Ahora, ¿no es infalible? No, la gente no es infalible, se puede equivocar, a veces puede ser manipulada. Ahora, ¿qué juez no es manipulado o se puede equivocar o es infalible en nuestro sistema legal? ¿Cuáles son las críticas que se hacen a los jueces? Todos los días se critican a los jueces. Ahora, un juez técnico formado con años de antigüedad es criticable, pero el jurado no se puede equivocar. Ahora, las resoluciones de los jurados son falibles y las de los jueces también son falibles. Y todos los días estamos recurriendo
resoluciones y todos los días están revocándose las resoluciones en diferentes estrados judiciales, estatutos judiciales. Entonces, no podemos sintetizar que el problema es el jurado. El problema muchas veces somos nosotros, los operadores del sistema. Yo entiendo que hay puntos que vamos a coincidir en la ley. Por ejemplo, que no se haya establecido una norma de unanimidad, porque eso es un flanco débil que tiene donde es fácilmente atacable. Porque la no unanimidad deja de generar representatividad. Ahora, discutir los porcentajes no deja de generar en el instituto, que es un sistema de participación ciudadana y que tiende a democratizar el sistema de resolución. Porque estamos hablando de porcentajes. Ahora, el sistema legal lo vamos a comparar o lo vamos a validar en función de los porcentajes de los votantes. No. Por ejemplo, en Escocia tiene un sistema de proporcional y sigue siendo legal el sistema. Las proporciones no hacen a la legalidad del sistema, ni a la legitimidad, ni a la representatividad. Son proporciones. Al punto tal que la Corte, nuestra Corte Nacional, en el año, cuando esto ya fue planteado, el 2 de mayo del 2019, en la causa Canales, la Corte Suprema de Justicia, causa 461/216, lo dijo claramente: mire, señores, la facultad de cada provincia la pueden establecer en las proporciones que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque la Constitución solamente nos marca que es el artículo 59 de juicio político, donde se necesitan 2/3 partes. El resto de los juicios para absolver o condenar lo pone cada provincia. O sea, nosotros no tenemos un marco que nos limite. Por supuesto, eso genera discusión, pero no hay un marco que genere un sistema donde se establezca una proporción determinada, porque no lo tenemos constitucionalmente. Ahora, no quiere decir que yo no lo comparta. O sea, yo entiendo que para darle mayor legitimidad a una resolución de un jurado, tendría que ser unánime. No habría cuestionamientos por parte del imputado, ni por parte de la víctima, ni del representante de la víctima, por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal. Lo tenemos, en parte, en la provincia de Buenos Aires, para las penas de prisión perpetua o reclusión perpetua. No así para el resto de los delitos, pero es una norma de transición. Esto vamos a ir acomodándolo. Seguro vamos a arribar a un proceso de unanimidad. Ahora, Germán, sí, más tarde o temprano, sí. Te interrumpo lo siguiente. Sí. Lo tenemos, la unanimidad, pero solo para la condena. Para la absolución o para el veredicto de no culpabilidad, sigue la regla de 4 votos, es decir, una sí, minoría. por supuesto. A ver, eso, así no se resuelven los sistemas anglosajones. Acá tenemos dos discusiones. Si es el sistema de proporcionalidad, o si es el sistema que no nos gusta, o son las proporciones. A mí, no, el sistema me parece que que funciona más allá de las proporciones. Ahora, ¿qué es lo que yo anhelo para evitar la crítica? Que sea unánime. Pero entiendo que el sistema de unanimidad es el mejor. Que seguro va a haber un debate parlamentario donde esto se va a reformar, seguro, porque vamos a seguir, seguro, como les dije hoy, el criterio de la Corte. Nuestra Corte Nacional no se suicida. O sea, va a haber seguro algún precedente que va a llegar a la Corte, como el fallo Ramos versus Luisiana, donde terminan hablando de la unanimidad. Lo que pasa que nuestra composición territorial, las provincias tienen facultades delegadas que los estados norteamericanos no tienen como materia procesal. Pero creo que va a haber un consenso y la Corte en algún momento va a decir con respecto, o lo va a decir la Corte de la provincia o nuestros legisladores van a tomar conciencia de esto. Lo que pasa, Germán, a ver, el desarrollo de la dogmática penal, sobre todo en los últimos 70, 80 años, del segundo movimiento causalista para acá, ¿no? A ver, todo el finalismo, ni hablar del funcionalismo sistémico, de Jacobs o de Roxin. A ver, todo eso es inasible por parte de un jurado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una teoría del delito altamente racionalista, con un alto contenido lógico para dotar de mejores soluciones a cada uno de los casos, y la solución es esta, y el jurado, es imposible que el jurado esté en condiciones de comprender eso, pero
porque el jurado viene de un sistema distinto, este tipo de jurados. Es decir, viene un sistema anglosajón donde no tienen todos estos problemas. Como yo planteaba con el caso de O.J. Simpson. Ellos no tienen problema en aceptar que lo hayan condenado para indemnizar por haber matado a su esposa y que un jurado penal lo haya absuelto por no haber matado a su esposa. Para nosotros no podemos aceptar No, eso. está bien, pero a ver, no vamos a comparar el sistema de Estados Unidos con nuestro sistema. Lo que yo veo en nuestro sistema, particularmente por los juicios que he tenido, primero, los delitos que se están juzgando y los delitos que procesa nuestro sistema son muy básicos. En su gran mayoría, por las penas que tienen, son delitos graves, pero delitos comunes. Homicidios, abusos sexuales, robos calificados, perfectamente entendibles por parte de un jurado. Lo que yo me responsabilizo, de alguna forma, de que si muchas veces no se le transmite bien la información y nosotros no estamos lo suficientemente capacitados, podemos confundir al jurado con ciertas pautas. Por eso es la importancia del juez técnico en la claridad conceptual. Y digo esto porque vos cuando hacías mención a los pocos juicios por jurados que se eligen en la provincia, la cantidad de condenas supera la cantidad de absoluciones. O sea, el jurado está resolviendo continuamente en función de lo que los operadores delimitan dentro de los juicios. O sea, no es que esto hace cuando vos hablas que está impulsado por sectores abolicionistas, sectores, o sea, si estaba pensado de esa forma, les está yendo mal a esos sectores porque las condenas superan ampliamente a las absoluciones. Yo creo que esto es una respuesta de nuestros legisladores a las críticas que vienen teniendo continuamente nuestro sistema de justicia. ¿Por qué? Porque se trata de acercar, de alguna forma, a la sociedad hacia un poder que permaneció durante 200 años cerrado y no vinculado con la sociedad. Y digo esto entendiendo las reacciones que generan los diferentes procesos penales por causas políticas, porque hoy en día basta prender la televisión para ver si a una figura política la absuelven, la mitad va a decir la absuelven porque está comprado el juez, la otra mitad va a decir que sí es justo. Ahora, si cambiamos de personaje político, vamos a tener a la inversa, o sea, el cuestionamiento es al sistema, no a los jueces. Nosotros tenemos buenos jueces, pero lo que pasa es que el sistema ha fracasado y la gente empieza a descreer del sistema. Cuando vos decís, si queremos decisiones judiciales democráticas o justas, las dos cosas tenemos. Podemos tener una decisión democrática y justa. Democrática porque estamos haciendo participar a parte de esa población en una toma de decisión. Y esa toma de decisión, ¿por qué no va a ser justa? Yo entiendo que el jurado, y esto por experiencia, tiene una participación mucho más acotada de la que se cree, porque solamente van a resolver sobre los hechos en la prueba que se desarrolla en 2, 3, 5, 10 jornadas. No van a entender en el sistema de garantías procesales, en el sistema de recursivo, no, y sobre esos hechos, si nosotros operamos bien y transmitimos bien información, el jurado está en condiciones de entenderlo. No se le explica cuestiones de derecho. El juez le explica cuál es el derecho aplicable al caso, pero ellos resuelven sobre los hechos. Ahora, ¿cómo producimos esos hechos? Bueno, depende de nosotros como operadores. Un punto que quería destacar es con respecto a la motivación de la sentencia. Las sentencias están motivadas. El jurado no es que se sienta, esas 12 personas, son 12 personas que no razonan, no les importa nada, y resuelven conforme a lo que se les antoja en ese momento. ¿Por qué hablé hoy que el juez técnico tiene una gran incidencia? Porque en el proceso de selección, o vuelvo a diré, se busca la imparcialidad. Se busca que esos sujetos sean imparciales. Cuando hablaste de si alguno Ese es el mérito, sí, sí. Ese es el mérito de la droga, que conozco al jurado. O sea, el jurado va a deliberar, van a discutir, va a haber una deliberación, lo que no se va a especificar en forma escrita.
Cuando vos hablas de España, en España le ha generado muchos inconvenientes porque es muy mala la redacción, empiezan en contradicciones. Entonces, el jurado tiene que resolver. Por supuesto, esas 12 personas van a deliberar y van a demostrar, en base a esa deliberación, a qué resolución final llegan. ¿Por qué yo digo que es más importante que lleguen a una unanimidad? ¿Por qué? Porque le da más fuerza a esa votación. Lo que decís vos es verdad, le quita fuerza la no deliberación. Pero un jurado que delibera y lleva a unanimidad, es una deliberación muy fuerte, que 12 personas puedan estar de acuerdo sobre un punto. Ahora, nosotros cuando hablamos de jueces técnicos, ¿los jueces técnicos deliberan? ¿Siempre deliberan? ¿O hacen consensos? Bueno, votá vos, yo te sigo. O sea, también existe dentro de los jueces técnicos la no deliberación en muchos casos. No todo es tan lineal. Porque si no recargamos las tintas en los jurados. Yo quiero leer sobre este fallo de la Corte cuando también se le cuestionó la deliberación. Dice la Corte, citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice, por lo tanto, si el juicio por jurado se expresa en esencia el derecho a juzgar en cabeza del pueblo, por considerarlo el sujeto jurídico más apto para ponderar la criminalidad de las acciones u omisiones del prójimo, y si a su vez se considera al veredicto como una conclusión que se asume luego de transitar un proceso deliberativo forjado por una pluralidad de opiniones que expresan apreciaciones en las que se congregan la multiplicidad de género, edades, oficios, experiencias de vida, etc., no lo es irrazonable requerir una mayoría especial de 2/3 partes de miembros para generar una decisión tal como la prevé la legislación neuquina aplicable al caso. Esto con relación al porcentaje que se cuestionaba con relación a si hay unanimidad o no. En este punto yo no coincido con la Corte en cuanto a... ¿Por qué? Porque le quita de alguna forma legitimidad, pero sí lo que coincido es en cuanto a la deliberación, cuando dice, luego de confrontar sus argumentos, dar sus razones y deliberar, los miembros del jurado deciden su voto en función de un sistema de valoración de la prueba conocido como íntima convicción, que no requiere expresión o explicación de los motivos que conforman el convencimiento sobre la resolución adoptada del caso. Ello no impide una adecuada revisión de lo decidido, toda vez que la verdadera fundamentación no radica en la expresión escrita de razonamiento, sino en la coherencia entre las afirmaciones de las partes, las pruebas y el sentido de la sentencia. Por eso yo, cuando hoy hablaba de las instrucciones, nosotros que tenemos la facultad de recurrir, porque el veredicto de condena habilita el recurso, vuelvo a reiterar, como el veredicto de absolutorio no es recurrible porque, entre comillas, está representado el pueblo y el pueblo no se puede recurrir a sí mismo contra una decisión de un soberano. En este caso, nosotros sí tenemos la posibilidad de recurrir, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Y por qué? Yo voy a dar desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la defensa, ¿por qué tenemos más garantías en un juicio por jurados más allá que no tengamos los argumentos los fundamentos de la sentencia? Porque el juicio por jurado tiene muchos controles, y ya lo expliqué, por parte del juez técnico. Tenemos el control de la admisión de la prueba, donde ya se puede protestar la prueba. El juicio está grabado. Tenemos las instrucciones iniciales, las instrucciones y todos los protestos que se formulan dentro del debate. O sea, si todo eso lleva a una resolución totalmente contradictoria e irrazonable, es ahí donde yo tengo los argumentos más que suficientes y no necesito la fundamentación. Muchas veces, jueces técnicos hacen fundamentaciones erróneas, más allá de la deliberación, pero no tengo estos elementos como para sostener un recurso. Pero vos diste en el clavo cuando planteás solamente un veredicto absolutamente contradictorio te permite a vos recurrir con éxito. Ahora, el veredicto tal vez no sea absolutamente contradictorio, pero puede ser arbitrario y contradictorio en algún sentido. Por ejemplo, hoy se conoció
un caso en los medios de difusión, un caso en Alemania, de dos hermanos que se fueron a vivir juntos como pareja. Hoy salió en los distintos medios eso. Es un hecho de incesto que no es, en nuestro derecho, por ejemplo, no es delito. En un momento determinado se quedaron solos. Hay una duda si fue a partir de los 15 años, si fue a partir de los 18. Ahora, supongamos que eso lo toma un fiscal. Acusa por abuso sexual y corrupción de menores al hermano mayor, ¿no? Porque sostiene el fiscal que que comenzaron a tener relaciones sexuales cuando tenía 15 años. Y eso implicó un desvío, una depravación en su conducta sexual, que terminaron siendo pareja, siendo hermanos. Supongamos que se hace el juicio. En el juicio no se prueba, no hay nadie que pueda acreditar cuándo comenzó esa cohabitación, a partir de qué momento. No se prueba que fue a los 15 años, y se prueba sí que fue varios años después, pero no hay prueba de lo que fue, de que haya sido mientras era menor. Y el jurado, ¿qué resolvería ahí un jurado? Y depende. Podría resolver que no se probó que fue un abuso sexual o una corrupción de menores porque no se probó que esa situación se daba mientras era menor, antes de los 18 años. O podría decir, no me importa, podría decir un jurado, es una barbaridad, es una depravación total, el incesto es una barbaridad, y podría condenarlos, ¿no? Aún en el caso de que no se haya probado que esas relaciones comenzaron mientras la chica era menor. Entonces, ahí el jurado no daría la solución correcta del caso. Ahí el jurado en realidad modificaría la ley para el caso particular, y eso es lo que el derecho penal no puede hacer. Por eso es importante la motivación. ¿Por qué? Porque la motivación nos permite conocer cuáles fueron las razones por las cuales el jurado resolvió como resolvió. Yo no tengo particularmente problema en que resuelva un jurado, en que resuelva un juez. Yo quiero que me digan por qué una persona tiene que estar presa durante muchos años porque la encontraron culpable, o que me digan también por qué a esta persona que acusé no la encontraron inocente. Porque es la única forma que yo puedo analizar cuáles fueron esas razones. Porque en realidad el jurado le basta con encontrar cualquier razón para resolver en un sentido o en otro. No busca la razón correcta. Y nuestro sistema requiere que la razón sea la correcta, que es la que establece la ley. Entonces el jurado, como no funda, puede apartarse de la ley, puede apartarse incluso de las instrucciones del juez. Vos hablas que el juez instruye al jurado para que siga una serie de reglas, pero el jurado puede no cumplir esas reglas porque nadie se va a enterar que no cumplió esas reglas, y puede decidir declarar culpable en un veredicto o declarar inocente por fuera de esas reglas. Porque como no las explica, no tiene que explicar por qué hace lo que hace, puede no seguir las reglas y puede no seguir la ley. Por ejemplo, vamos a poner otro caso, el caso de alguien que trafica con marihuana. A lo mejor un jurado que no, pero esto es una barbaridad, que esté tipificado que se pene el tráfico de marihuana, es una barbaridad. No es la solución legal. Entonces, el jurado, si no explica por qué resuelve como resuelve, puede apartarse de las instrucciones del juez, puede apartarse de la ley y, en definitiva, resolver por fuera de la ley. Y esto es lo que no puede hacer. A ver, perdón. Disculpa que los interrumpa, pero les quería decir... ¿Hay preguntas? Llevamos 1 hora y media con el debate. Bueno, si les parece, hacemos 5 minutos más de intervención de cada uno y después abrimos preguntas si las hay. Bueno, no, yo lo que quería decir en cuanto a que el jurado no puede explicar, el jurado da razón de sus dichos a través de su veredicto. Ahora, son 12 personas que están discutiendo y deliberando. No es que son 2 personas en medio de un lugar perdido que se ponen a discutir sobre la finalidad de lo que van a hacer con respecto a otra. Son 12 personas en el marco de un contexto con mucha presión dentro del marco de un juicio, que tienen una responsabilidad cívica y judicial. Están representando, y ellos son los jueces. Y dentro de una sociedad democrática, esas personas toman su rol con responsabilidad. Ahora, por supuesto, como en todos lados hay gente irresponsable, sí, pero también hay jueces irresponsables que resuelven de acuerdo a sus propios intereses. O sea,
Porque si caemos en criticar a los jurados en cuanto a lo que podrían llegar a ser, también podemos decir, bueno, no tenemos que tener más justicia porque hay jueces corruptos, jueces que no trabajan, jueces que resuelven en forma arbitraria. O sea, las reglas son iguales para todo, tanto para los jueces técnicos como los jueces legos. Por lo tanto, un jurado, cuando se sienta y delibera conscientemente. Y si hay algún sujeto que tiene preconceptos, hay que tratar de eliminarlo antes de que se dé el juicio, a través del proceso del board y del proceso de selección de jurados, que ese es otro tema que podemos discutir en otra charla con relación a una posible reforma legislativa. Ahora, los jurados tienen una responsabilidad y cuando se sientan resuelven con sus errores y con sus aciertos, pero resuelven con conciencia en función del rol que están desempeñando. No puedo aceptar que esas 12 personas se van a sentar y arbitrariamente van a decir lo que les parezca en ese momento. O sea, y si lo hacen y se nota la arbitrariedad, van a quedar en evidencia con su veredicto que van a ir en contra de toda la prueba producida durante el juicio. Por lo menos es lo que yo he visto hasta ahora, que los jurados no se equivocan tanto como a nosotros nos parece o como se cree. No sé si alguna pregunta hay para hacer. Si les parece, Juan, si querés responder. No, si hay, directamente vayamos a las preguntas, que yo me extendí demasiado al principio. Sí. Bueno, abrimos el periodo entonces para hacer preguntas. Las pueden poner por el chat o abrir el micrófono. Si no, también cuando se fueron inscribiendo en el formulario, dejaron sus preguntas, así que si les parece se las puedo leer. ¿Tá? Bueno. Bien. Nos preguntan acá, vamos a hacer si les parece una y una, así hacemos un debate parejo. Vale. Arrancamos con, ¿qué ventaja tienen los juicios por jurados? Bueno, voy a hablar yo de las ventajas, porque Juan Pablo me va a hablar de las desventajas. Miren, las ventajas de lo que tiene el juicio por jurado, yo soy un amante del derecho procesal. A él le gusta la dogmática penal, a mí me gusta el derecho procesal penal, me gusta el barco, en el barco navegar y meterme en aguas tenebrosas. Realmente me encanta el derecho procesal. Como Jack Sparrow. Claro. No, tan pirata no sé. Me la dejaste picando eso. Bueno, y el juicio por jurado lo que tiene es que, más allá de algunas consignas que se le quieren acreditar con relación a que es un sistema como para engañar a la gente, lo que tiene de bueno, que es al producirse toda la prueba, pero en su totalidad, no se incorpora nada por escrito, se tiene que reproducir todo en el debate, aumenta y mejora la calidad de los litigantes. A ver, ese es esencialmente estratégico. Yo no iría a un juicio por jurado creyendo que tengo la chance de perderlo. Veo un juicio por jurado cuando creo que tengo altas chances de ganarlo, por una cuestión estratégica. Y lo interesante es que al reproducirse todo en el debate, también ahí se ven las calidades técnicas de los litigantes. Se nota mucho la preparación del caso, se nota mucho cómo uno puede realizar un examen, un contraexamen, objetar. Germán. Germán, te silenciaste solo. Se silenció el... Ahí, bueno, no sé hasta dónde pude, pero bueno, los beneficios del juicio por jurado realmente yo los entiendo como la posibilidad de, por lo menos nosotros que ejercemos la defensa, es de tener una visión estratégica, una litigación estratégica en cuanto a un caso. Jamás iría a un juicio por jurado previendo que lo voy a perder o pensando que lo voy a perder. Si elijo un juicio por jurado es porque mi visión estratégica del caso es para ganarlo. Aumenta el nivel de información, es mucho más fluida, como no se reproduce nada como se debe reproducir todo y no hay prueba preexistente en el expediente que se conozca, porque los jurados no conocen nada, eso aumenta la calidad de información y la calidad del litigio. Para mí es mucho más rico un juicio por jurado, es mucho más trabajoso, da mucho más trabajo,
pero la información es más fluida y es más amplia. Y realmente en un juicio por jurado nosotros vemos la igualdad de armas, porque el tercero, que es el juez, no puede intervenir para ninguno de los dos lados, solamente ordenando el juicio en cuanto a si hay preguntas sugestivas, indicativas, pero ahí se ve la calidad de los litigantes, se ve la formación previa que se tiene en el juicio. Así que bueno, yo las ventajas las veo por ese lado. No sé si... Yo también, a ver, yo creo que es interesante eso. A ver, si fuera defensor, o a mí me encantaría hacer juicio por jurado, si fuera abogado me encantaría hacer juicio por jurado, si estuviera en ese tema. Porque aparte ahí uno puede, incluso luce mucho más, uno puede mostrarse mucho más y mostrar una serie de recursos que de otra forma quedan ocultos, ¿no? Ahora, el tema es lo siguiente. Si uno tuviera la razón y enfrentara una acusación equivocada por la que puede ir a prisión, ¿qué sistema elegiría? ¿Elegiría un juicio por jurados o elegiría que te juzgue un juez técnico? Y esta es la cuestión. En definitiva, ¿cuál es el mejor sistema? Yo entiendo que el juicio por jurados, la imparcialidad es importante, es una de las grandes ventajas, pero el tema es, de ambos sistemas, ¿cuál es el mejor sistema? Y el mejor sistema es con el cual me gustaría que me juzguen a mí, ¿no? El que yo elegiría para ser juzgado yo, si tengo razón, si me asiste el derecho, ¿no? Y la prueba está en la cantidad de rechazos que hay respecto a este juicio. La mayoría de los casos que deberían ir a juicios por jurados, se presenta un escrito rechazando la instancia de juicio por jurado. Entonces, eso nos está indicando algo. Algo nos indica eso, que tiene un alto porcentaje, más de un 90% de porcentaje de rechazos. Y esto algo está indicando que la gente, que por lo menos el imputado, la defensa, no confían del todo en los jurados, porque si no, no lo rechazarían. Elegirían siempre ir a un juicio por jurados. Y lo cierto es que alguien cuando tiene un buen argumento prefiere que se lo resuelva un juez técnico. Y ahí está la cuestión. Claro que existen estrategias en función de la cual, si el caso puede lograr cierta empatía, ¿no? Bueno, ahí vale la pena ir a un juicio por jurado, porque a lo mejor con un juez técnico está frito, porque para empatizar con un juez técnico es mucho más difícil, ¿no? Más o menos. Bien, otra pregunta. ¿El jurado tiene el deber de conocer un mínimo del derecho vigente? No. No. El jurado no tiene la obligación de conocer el derecho se lo va a informar el juez con las instrucciones, y es en el juicio cómo se va a producir la prueba y qué es lo que va a querer justificar cada una de las partes, pero el jurado no tiene que conocer el derecho. Bien. Se lo hace conocer con las instrucciones iniciales y las instrucciones finales. Por eso, cuando hablamos del jurado, el juicio por jurado en los países anglosajones funciona con cierta normalidad, porque los jueces están avesados con muchos años, son muchas generaciones de llevarlo adelante. Acá nosotros estamos arrancando, hace muy pocos años que tenemos el sistema, estamos aprendiendo a utilizarlo, no tenemos todavía la suficiente experiencia, se ha mejorado muchísimo. Otra pregunta que está en el chat de Guadalupe. Pregunta, ¿creen que la pandemia en el aspecto tecnológico virtual generó alguna modificación en los juicios por jurados o puede hacerlo en el futuro? Sí, no, la pandemia generó, no sé en los juicios por jurados, creo que no, porque todo debe producirse en presencia de los jurados, pero sí facilitó y cambió una mentalidad de aceptar un montón de cosas que antes no se aceptaban, desde la indagatoria a través de una conferencia como esta, por el videochat, a distancia, tomar declaraciones, realmente deformalizó las investigaciones, ¿no? Y el contacto con la información por parte de los distintos sujetos procesales que aportaban información, ¿no? Hoy en día el avance en las comunicaciones ha generado una transferencia de información, pero yo no creo que en los juicios por jurados ello haya facilitado mucho, más allá de alguna
de alguna declaración testimonial que pueda llegar a tomarse por videoconferencia. No, y perdón, y además, bueno, con todas estas tecnologías nuevas, entiendo que ha mejorado de alguna forma la interacción en ciertos ámbitos dentro del proceso penal. Ahora, en el juicio oral no hay nada como la inmediación. Ver al sujeto a la cara, al testigo, poder confrontarlo. Es casi imposible hacer un careo con 2 computadoras. Un testigo no tiene la presión cuando está frente a un juez o frente a un jurado de declarar como cuando se ven cara a cara. O sea, la inmediación entre seres humanos es fundamental en el juicio. Hay otros ámbitos dentro del proceso penal que se pueden ser suplantados por la tecnología, pero para mí en el juicio es fundamental que nos veamos las caras y sepamos quiénes estamos interviniendo. Para mí es irreemplazable eso. Bien, acá tenemos otra pregunta que dice, de acuerdo a las estadísticas actuales, ¿cuáles son las causas penales por las cuales mayormente se eligen los juicios por jurados? ¿Y en qué tipo de causas no irían a un juicio por jurados? Yo creo, yo estuve viendo algunas estadísticas, la mayor creo que son homicidios y abusos sexuales, ¿no? Y tentativas de homicidio, en donde, bueno, hay que, tentativas de homicidio. Tentativas de homicidio y abusos sexuales, en donde en la tentativa ahí se puede discutir, bueno, la intención, ¿no? El elemento intencional, la subjetividad del sujeto, ante la duda puede generar una mejor performance para la defensa. Yo, perdón, con respecto a esa pregunta, yo a juicio por jurado he ido con todos los delitos, con abusos sexuales, con homicidios, tentativas de homicidios, robos calificados. Uno tiene que tener una buena teoría del caso, no importa el delito. Si yo tengo una buena teoría del caso, que la puedo justificar, y voy a ir a un juicio por jurados. Lo voy a plantear en un juicio por jurados. Bueno, tenemos varios comentarios en el chat felicitándolos. Acá Agustín Saunier nos dice, felicitaciones Juan, Juan Pablo y Germán, muy buenas exposiciones, excelente el intercambio de ideas. Es un amigo, es un amigo. Agustina Holguín nos dice felicitaciones. Muchas gracias, Agustín. Agustín Holguín dice felicitaciones a ambos expositores, muy claras las exposiciones y rico debate de ideas. Carlos Suman nos dice gracias por el debate a ambos, muy clara la exposición. Así que bueno, si no hay más ideas, no hay más preguntas por responder, les quiero agradecer enormemente a ambos por responder a cada consulta que surgió, por instalar estos debates en la comunidad universitaria, que también se instalan dentro de nuestra sociedad. Son temas que tenemos que tratar, que tienen que estar en la agenda para seguir trabajando por la formación profesional completa. Así que muchísimas gracias a ustedes y gracias a todos y todas quienes se conectaron y se quedaron hasta el final. Los esperamos en nuestras próximas actividades. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por todo. Nos vemos. Hasta luego. Chao, Germán. Chao, nos vemos. Chao, gracias.